Los abuelos de la nada. Los abuelos de la nada. Miguel Abuelo. ¿No? Claro. No Miguel Lisa Abuelo, que ya está abuelo. Un saludo a Miguel Lisa, que pronto estrena también Ricardo III. Pero qué buena música, Miguel ¿no? Abuelo de la nada, claro, ¿no? Buena música. Esas épocas. Bueno. Las buenas épocas del rock argentino. Bueno, Sí. hasta ahora, el rock argentino siempre ha sido característico, ¿no? Siempre ha sido muy influyente en muchas generaciones. Sí. Hasta hoy. Bueno, hablando de generaciones y generaciones, aquí en Bien por Casa vamos a hablar esta vez de los enemigos de los abuelitos. ¿Quiénes son? De mi generación, de mi promo, de mi promo. De tu promo, De mi Cecilia. promo, Vamos a hablar cuáles son las enfermedades que ya te están empezando a atacar. A achacar, ¿Está bien? achacar. Los achaques, los achaques. Vamos a ver de qué se trata eso. Y por supuesto hemos invitado Al doctor Carlos Vela, que es geriatra. Doctor, ¿cómo está? Buenos ¿Qué tal, días. Carlos? ¿Cómo estás? Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, cuando nos referimos de los enemigos, ¿no? Son, digamos, estas principales enfermedades. En realidad, más que los enemigos, de repente podrían ser los fantasmas que persiguen a los abuelitos, ¿no? Porque cuando uno ya, digamos, un adulto mayor, digamos, empieza a abrir su panorama, de repente en las conversaciones, siempre está el miedo a, bueno, las caídas y fracturas, al Alzheimer, la osteoporosis, ¿no? Entonces, de repente podemos dedicarle un poco a esto. Por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Yo diría que el principal enemigo de ellos es la pérdida de la autonomía, ¿no? Entonces, detrás de este fenómeno que es tan importante, de la pérdida de la autonomía, justo están este tipo de problemas que nosotros le llamamos a algunos síndromes geriátricos, ¿no? Que se ciernen en la vida de los abuelos y ocasionan esto que se nos viene en realidad, que es la tremenda carga de discapacidad y de pérdida de autonomía, ¿no? Pero digamos, no todos los adultos mayores les tiene que pasar esto, ¿verdad? No, sin duda, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo que son los que podemos en algún momento conversar respecto a por qué se producen este tipo de enfermedades, ¿no? Claro, ¿y a partir de qué edad se le considera una persona adulto mayor? Porque probablemente tengan como tú dices, ¿no? Por una cuestión genética, de repente hay gente que tiene más posibilidades de contraer alguna de estas enfermedades y otros en otro momento que no se lo esperan. O sea, ¿en qué edad más o menos se considera alguien ya mayor, ¿no? Claro, en el caso de Alzheimer hay formas de demencia presenil, ¿no? Que es a partir de los 55 años, ¿no? Ojalá no toque un tipo de demencia presenil, porque estas son las más agresivas, son las más discapacitantes, son las más evolutivas, ¿no? Pero en general lo que se acepta es que a partir de los 65, 70 años pueda empezar el pico, ¿no? De presentación de mayor tendencia de enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, a partir de los 60, digamos, ya se puede considerar una persona Lo que sí, la estadística pues no deja mentir, y a partir de los 85 años sí es alarmante saber que 1 de cada 3 individuos que cumple 85 años va a presentar la enfermedad, ¿no? Y eso es inevitable. Así es. O sea, no hay tratamiento. Es una estadística escalofriante, sí, pero es real, ¿no? El Alzheimer. Y hablemos un poco en qué consiste el Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad donde se acumulan unas proteínas anormales, ¿no? Nosotros le llamamos placas y ovillos neurofibrilares, ¿no? Es un amiloide, una proteína que se acumula en el cerebro y que lógicamente va disminuyendo no solamente la capacidad funcional del cerebro, sino también va originando una progresiva atrofia, ¿no? Es decir, que el cerebro va perdiendo masa cerebral. Ahí tenemos una imagen. Tenemos acá una muestra donde podemos efectivamente ver cómo un cerebro normal tiene más masa encefálica y con el tiempo ocurre un fenómeno de atrofia que es fisiológico, pero en el caso de Alzheimer, estas acumulaciones de placas y ovillos neurofibrilares a nivel de varias zonas de la corteza va generando un fenómeno de atrofia más progresiva que desencadena, por supuesto, en un trastorno funcional. Como que se reduce el cerebro. Así es, claro, hay una disminución y va ganando espacio el líquido cefalorraquídeo, es decir, que se va ocupando por líquido, ¿no? Y hay menos masa. Y eso se explica en el hecho de que la neurona al morir muere licuándose. Es decir, la neurona al sufrir su fenómeno de apoptosis, o sea, de muerte celular, se convierte en agua. Y entonces por eso es que cuando vemos cerebros de pacientes envejecidos, vemos efectivamente que hay más agua que parénquima cerebral, ¿no? Ah, qué loco ese efecto. ¿Y cómo hacen, o sea, digamos, y estas personas que llegan a los 85, 90, 95 años
me he cruzado con abuelos de amigos o abuelas mías que están completamente lúcidos y perfectamente en todo su estado natural, digamos, o normales. Efectivamente. ¿A qué se debe el eso? proceso Eso de también es un tema envejecimiento genético. en general, el proceso de envejecimiento en general es bastante heterogéneo. Es decir, no todos envejecemos a la misma velocidad. Y el otro asunto es que en el tema cerebral también hay una serie de factores que van desde los genéticos hasta los medioambientales que pueden ocasionar un aumento de este fenómeno de deterioro o de degeneración, ¿no? Así que hay una serie de factores de riesgo en realidad que están bien identificados, otros todavía están en estudio. De hecho, el día de hoy ha salido publicado los que han sido mencionados para el premio Nobel, ¿no? Claro. De medicina, los doctores Sheckman, Rodman y Sudo, que justamente están trabajando en el proceso de entrega de sustancias a la célula, y esto puede abrir el camino interesante en lo que es el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Perfecto, vamos a seguir conversando sobre el Alzheimer, pero en este momento vamos a darle pase a Jennifer, que se encuentra en el centro de noticias. Así es, Ceci, vamos a rezar rápidamente pues hasta el Callao, donde se conmemora un aniversario más del combate de Engamos. Edita, adelante. Nacionalista y patriótico. Muchas gracias, Jennifer. Aquí estamos nosotros para continuar conversando con el doctor, en nuestra secuencia, conversando con el doctor, y que nos hable acerca de los enemigos de los abuelitos, ¿verdad, Oscar? Así Habíamos es. hablado que son el Alzheimer, la osteoporosis y las caídas y fracturas. ¿Y a qué se deben todas estas reacciones? Exacto. ¿No es cierto? Bueno, ahora toca Hablemos, pues, presentar entonces al de la doctor. osteoporosis. Sí, estamos con el doctor Carlos Vela, que es geriatra, y vamos a pasar a conversar ahora acerca de la osteoporosis, doctor. Sí, claro. Otro de los enemigos o los gigantes de la geriatría son las caídas. Y en las caídas hay una enfermedad que se asocia y que se junta para generar pues la discapacidad, que es la osteoporosis. Como ven, el hueso normal tiene una serie de trabéculas y es más compacto. Cuando se genera la osteoporosis en las mujeres, generalmente se inicia con la caída del componente hormonal, y en los hombres es progresivo durante todas las etapas de la vida. Se generan estas zonas donde hay espacios donde no hay células. Y esto genera, por supuesto, un debilitamiento del hueso, y eso, por supuesto, que ante una caída, por mínima que fuera, puede generar una fractura de cadera, ¿no? Y la fractura de cadera es una entidad muy importante en geriatría porque no solo genera discapacidad, sino que en el tiempo es un predictor de mortalidad, ¿no? Son como huecos de aire, eso de Claro, ahí. son áreas donde no hay células, nada. no hay osteocitos, que son las células que conforman el hueso, y por supuesto eso debilita tremendamente el hueso y lo predispone a que se rompa, ¿no? Y eso también se le debe sumar, me imagino, el tema muscular, ¿no? Que también se reduce un poco la resistencia y la masa muscular. Así es, tú has tocado un tema que está muy de moda, que es la sarcopenia, ¿no? La sarcopenia es justamente la disminución de la masa muscular que se asocia a una pérdida de la fuerza. Y al perder la fuerza, lógicamente que las caídas son mucho más recurrentes y por supuesto las fracturas de cadera, ¿no? Claro, entonces si todo esto se vuelve inevitable, me imagino que debe haber una etapa de prevención, que tiene que ver el ejercicio, la alimentación, los cuidados, que son todas en la etapa previa a esta situación, o sea, antes de los 50 años, 55 años. Por supuesto, el tema del ejercicio es fundamental. Lo que se sabe es que a partir de los 40 años se empiezan a perder unidades de masa muscular, ¿no? Y la masa muscular, por supuesto, tiene una relación muy íntima con el hueso. El hueso también se va perdiendo su fortaleza y se genera más osteoporosis. Entonces, ambos son los que mantienen la bipedestación, es decir, mantienen al ser humano en equilibrio con el medio y le permiten caminar. Cuando estos dos componentes se debilitan con el tiempo por falta de ejercicio, tabaquismo, enfermedades hormonales, menopausias precoces, hipotiroidismo, problemas de tiroides que también repercuten mucho sobre el hueso, se genera, por supuesto, esta simbiosis en contra del hueso y el músculo que genera a posteriori las caídas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Hay que llevar, por supuesto, una dieta rica en calcio. Hay ahora fármacos que favorecen la migración de las células a las zonas que están desvitalizadas del hueso, y eso ayuda mucho para prevenir la osteoporosis. La vitamina D,
Recordemos que muchos de nuestros pacientes ya no quieren salir de casa, quieren estar muy permanentemente en la casa, están deprimidos, un poco aburridos, no quieren salir. Hay que obligarlos a salir, hay que darles exposición solar, porque la exposición solar genera la activación de una vitamina fundamental en el hueso, que es la vitamina D. Entonces, si es necesario sacarlo, si no puede caminar bien, aunque sea en una silla de ruedas, el paseo en silla de ruedas también es importante para activar la vitamina D y mejorar la condición del hueso en los pacientes. Claro. Entonces, además de la dieta balanceada, además de los cuidados, me imagino que debe haber un complemento médico, por ejemplo, vitaminas, por ejemplo, el complejo B. He escuchado que toman este tipo de vitaminas que hacen que compense un poco la nutrición. El calcio y la vitamina D son los componentes fundamentales, ¿no? Calcio en una dosis importante y vitamina D. El calcio lo podemos encontrar, por supuesto, también en la dieta, ¿no? En los huevos, en los lácteos, ¿no? Y la vitamina D no solamente hay que suplementarla, sino también hay que activarla, como decía yo, buscando no solo ejercicios, sino espacios de recreación en los cuales el paciente también tenga la oportunidad de acceder a exposición solar. Una exposición solar, por supuesto, controlada, ¿no? Donde tenga todos los cuidados. El uso del bloqueador solar es fundamental, el sombrero, los lentes de protección en los pacientes adultos mayores es fundamental también tener una exposición solar que sea controlada. Carlos, ¿cómo se detecta la osteoporosis? ¿Mediante qué examen? La osteoporosis se detecta mediante un examen que se llama densitometría ósea, ¿no? Esta densitometría ósea lo que capta es fundamentalmente en 3 áreas del cuerpo la pérdida de masa o de componente óseo. Y por supuesto esto genera el diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis, ¿no? Hay fases iniciales que se conocen como osteopenia, donde nosotros podemos intervenir de una manera más adecuada, dando componentes antirresortivos, más calcio, vitamina D, más ejercicio, y se puede revertir el proceso y evitar que el paciente transcurra hacia el diagnóstico de osteoporosis. Carlos, una consulta. ¿Y cómo es esta etapa de las personas mayores, del sueño? A veces he escuchado que no duermen mucho o que duermen solamente por un tiempito determinado, pero que generalmente el sueño se les va, se les pierde. ¿Qué es lo que pasa en...? Mira, a propósito del tema de osteoporosis y de caídas, una de las causas fundamentales por las que el paciente se cae y a veces se fractura la cadera es porque se levanta muchas veces a orinar, ¿no? En las noches. Eso, por supuesto que va negativamente en contra del sueño, ¿no? Porque el sueño fragmentado, no le genera una recuperación de su energía. Entonces, es importante hablar del sueño porque el sueño es el gran recuperador de la energía que uno utiliza durante el día. Y efectivamente, ya no se necesitan tantas horas de sueño. O sea, el paciente adulto mayor, con 5 horas de sueño, ya es suficiente. ¿No? Entonces, pero eso tiene que ser un sueño que sea reparador, ¿no? Eso es importante. Las principales quejas de memoria en los pacientes adultos mayores ocurren cuando hay un trastorno de sueño. Entonces, es la principal pregunta que tenemos que hacer. ¿Tiene olvidos? Entonces, ¿cuál es el ritmo de sueño que usted tiene? Eso es lo primero. Después ya iremos a pensar en el descarte de enfermedad de Alzheimer o de otro tipo de demencias, pero inicialmente verificar si el paciente no tiene un trastorno del sueño. Y si lo tiene, ¿cuáles son las causas de ese trastorno del sueño? Si hay mucho ruido, si